Bueno, gente, vamos a ver vamos a ver el episodio número 5 de Night City Wire de Cyberpunk 2077. Que a ver, como estoy, no he visto nada, no he visto absolutamente nada, como lo he hecho en todos los episodios. No sé qué cosas nuevas anunciaron, no sé nada. Pues contento y sí, la vez porque hoy era el día que salía Cyberpunk 2077. Era el día chilo, ahora el 19 de noviembre, ¿no? Pero pues lamentablemente el juego se tuvo que atrasar hasta el 10 de diciembre porque según los de Cyberpunk dijeron que se atrasó porque el juego le faltaba trabajo, optimización y que tuve que forzar el día, ¿no? O sea, puede que sea verdad, puede que sea verdad lo que diga. Vamos a tratar de creerles. Pero pues yo soy realista, yo siento que lo hicieron por jalar más ventas. Y por sí ya está vendiendo mucho. De hecho se acabó el stock de Cyberpunk. Ahorita ya hay más, ahorita ya puedes comprar el juego de nuevo físicamente. Pero yo creo que lo hicieron por ventas. Mira, si salió salió el Watch Dogs Legion. Y luego después salió ese Kid Valhalla. Esos dos. Y luego venía lo de Spider-Man Morales, venía lo de Demon Soul para Play 5, la salida de la Xbox Series X y te acusa Like Dragon, o sea, venían muchas cosas muy fuertes, ¿no? Este mes. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Bueno, esa es mi teoría. A lo mejor estoy mal, pero yo siento que así pensando estos güeyes, ¿no? Decir, mira, ¿sabes qué? Mira, yo sé que nuestro juego ya está vendiendo mucho, pero queremos que vender más, güey, porque este juego lo queremos expandir bastante, que va a ganar muchos frutos y que va a hacer un online y todo, ¿no? Yo siento que eso es la idea de estos güeyes, ¿no? Dijeron, ¿sabes qué? Pues mira, vamos a atrasar el juego 3 semanas más. Si ve que trabajamos más en el juego. Y ponemos el 10 de diciembre, donde no hay muchos juegos buenos en ese mes. Nintendo no saca ni un juego de Navidad, como el pasado que fue Pokémon, o el pasado que fue Smash, ¿no? No va a sacar un juego así, no va a ser el único, va a ser el Zelda, pero va a salir a final de noviembre. El Zelda Breath of the Wild 2, pues parece que no se va a hacer hasta para otro año. Entonces mira, tenemos el mes libre. Entonces mira, lo único fuerte entre comillas es lo de Dragon Quest 11, que va a salir en la Definitive Edition para todas las plataformas, pero X, o sea, no se afecta tanto en ventas porque es un juego que ya tiene su recorrido, ¿no? Dijimos, vamos a dar esta fecha de diciembre, trabajamos con el juego y lo pusimos mejor y vendemos más, ¿no? Yo creo que así fue la idea de estos güeyes, ¿no? Pero ¿cuál fue el problema? O sea, el único problema de este jale, la gente que reservó el juego el 19 de noviembre, mucha gente canceló la reserva y se peleó con la gente de Cyberpunk y después tuvieron que hablar con ellos y darles una edición coleccionista o darles algo, ¿no? Entonces, eso de manera sin querer pedir un poquito de dinero, ¿no? Por esa maniobra. Pero pues por algo lo hicieron, ¿no? Y si no por estrategia de ventas, pues bueno, o sea, no nos afecta a nosotros, ¿no? Como usuarios. Nosotros, yo igual lo voy a jugar el de diciembre. Pero pues yo ya tenía muchas ganas de jugarlo, pues dije, no, pero bueno, y por ahora pasan las cosas. Me pude comprar el Assassin's Valhalla y poderlo jugar, porque si ha salido Cyberpunk, el Valhalla lo he tenido que posponer hasta diciembre, pues igual por eso pasan las cosas, ¿no? Y pues bueno, por como usuario, yo no lo dije, a mí me viene bien que me han atrasado porque juego más cosas, lo he oportunidad otros juegos y ya me puedo comprar el Assassin's Valhalla y al 100. Así que pues, dale, vamos a ver qué tal el episodio 5. Hoy que fue el día de lanzamiento que no se hizo, que hasta el 3 de diciembre, pues ni modo, ¿no? Vamos a ver, let's go. Hello and welcome to Night City Wire Episode 5, the show from us at CD Projekt Red, where we talk about all things Cyberpunk2077. Now we're going to start today's episode with a new trailer that will take a closer look at Johnny Silverhand before we go back. Espérame, deja ponerlo en subtítulos en español. Ahí está. Así va a salir de nuevo. Let's go. Let's fucking go. Y no te gira para que les vea aquí para que la vean. Hola, que te bienvenido. Vamos a hablar de Cyberpunk. Night City Wire. Hello
and welcome to Night City Wire Episode 5, the show from us at CD Projekt Red, where we talk about all things Cyberpunk2077. Now we're going to start today's episode with a new trailer that will take a closer look at John. Hola. Before we go behind the scenes with Keanue, chat to English adaptation director Reeves, who will tell us exactly what it was like to work with him. Vamos a ver el capítulo de Cyberpunk. Exploring the original score and talking about some of the radio stations you might listen to while driving around Night City. Before we take a look at the Jolly technology, which is powering facial animation in Cyberpunk, and unveil a new My Reward scheme, which anyone can take part in, no matter which platform you'll be playing Cyberpunk on. We'll then wrap up today's episode with a brand new trailer. Oh, yeah. It's a busy episode, and it will be our final episode of Wire before the game launches on December 10th. El día de diciembre. Sí, comencemos. El último episodio porque ya sale diciembre. Esto es oficial, ¿no? Ya sale diciembre. Ya no va a haber retraso ni cuanta madre, nada. Ya sale diciembre, ¿no? Ya hay que es el último episodio que ya se despedido y por eso va a ser un episodio de 30 minutos, ¿no? A ver si ya te dijo tu sala, bitch. Let's go. Johnny Silverhand, Keanu Reeves. Where'd you even come from? How are we even talking? Gotta get out of here, understand? And I'll kill anyone who gets... Ahora pausa. Si no hablo mucho es porque quiero verlo, Lo voy a fotar como si fuera cine. Si cuando hable, voy a pausar, It's in my way. You weren't dreaming, B. Those were memories. You two are connected in a way I can't make head or tail of. Who? Me and who, Vic? Silverhand. Johnny Silverhand. Real talk of the town back in my day. He died, like, forever ago. You need to say there's an actual terrorist in my head. Right now. He burned down half the city just to prove he was right. And burned the other half just for fun. What do you want from me? Destroy Arasaka. I don't even know what that means. Do whatever it takes to stop him, defeat him, gut him. Este juego se ve espectacular. Your body. You know, just for a little while. Hear me, asshole? A bullet to the fucking brain. Get out! Just get the fuck out! Tell me how to get rid of it. Let's go! You don't have much time left. You're a dick, you know? And you're a cunt. Maybe we'll fit together after all. Cyberpunk de diciembre. Sometimes we like to share things with you, and other times we like to keep secrets, and it can be worth it for that. Voy a decir algo. No sé si ustedes lo van a decir, pero el Johnny Silverhand es como si fuera un héroe de Cyberpunk. Entonces murió. Es como si fuera Ragnar Lothbrok de los vikingos, un héroe histórico, una leyenda, y pues falleció, ¿no? O sea, algo le pasó que no sé qué realmente no sé qué realmente le pasó, pero sé que murió. Entonces hay un holograma que tiene el cuerpo de Johnny Silverhand. Entonces, y es interpretado por Keanu Reeves. Entonces por eso el personaje pues tiene su historia, aparte pues el actor, ¿no? Que mucha gente le tiene mucho cariño y tal, ¿no? También la gente que lo sepa, Cyberpunk viene de un juego de mesa, pues entonces ya tiene un lore, el juego ya tiene su propio lore, pues, pero el juego está adaptado a ese juego de mesa, y obviamente con historias nuevas y así, ¿no? Pero sí tiene su adaptación, pues. Big reveal. Pretty sure nobody was expecting to see Keanu Reeves on stage. Cierto, eso me tocó verlo el año pasado. Estaba con un camarada viendo el evento. Estoy viendo con un proyector y todo el pedo, y nadie se esperaba, y se anunció Cyberpunk 2077 en vivo en el E3 de Xbox, y pues salió Keanu Reeves, ¿no? Yo sé que hay muchos fans de PlayStation, yo lo sé que hay muchos fans de PlayStation, pero algo que me gusta mucho de Xbox, güey. Yo sé que hay eventos muy malos, pero hay muchos eventos muy buenos, sobre todo en los E3, güey. Y el año pasado, ese E3 para mí fue sino lo mejor que yo he visto en mi vida, o si no fue el mejor, güey.
junto con el Nintendo, wey, y junto con el de Xbox, ese año fue hermoso en cuestión de eventos, fue increíble, wey. Y todavía hizo un evento de Xbox en noviembre, wey, de la Episodio 19, wey, y fue increíble, fue espectacular, wey. Por eso cuando no se hizo E3 de este año, wey, pues fue algo muy triste, ¿no? Y luego como el evento que hizo Xbox en mayo, pues no fue tan bueno, porque pues no es lo mismo, ¿no? Aunque sea en una conferencia grande, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Let's go behind the scenes to see how Keanu Reeves brought rocker boy Johnny Silverhand to life. You could say it's breathtaking. Cyberpunk2077, Johnny Silverhand. I've had the opportunity to do voiceover a few times. I'd worked on a cartoon. I had done some documentaries. I'd never done this much. You know you don't gotta speak out loud to talk to me. And I've processed some shit. Changed my mind. Don't want you dead anymore. You know. Algo importante, Keanu Reeves tiene algo, wey, tiene un tic de nervios, cuando a veces se pone como nerviosón cuando habla y eso, se mueve mucho, pero cuando actúa no le pasa, wey. O sea, es algo que sabe que no sé cómo lo hace, pero cuando actúa el tic no se borra, wey. Por ejemplo, ahí como que se mueve mucho, es un tic que tiene y no, y se le quita cuando actúa. So that was fun. Johnny's either a dick, or he's happy, or he's trying to convince. Know why? Because you've always been a fucking pussy, Carrie. So it's been fun, and that was kind of what I was interested in. You know, the different options that the game could play. You know, playing the same person, but with different versions of them. Motion capture, baby. Johnny Silverhand. So one of the first elements that I was involved in with the game was motion capture. I've done a fair bit of motion capture. I did it with in the Matrix films, so motion capture for John. The only difference, I think, technologically was how close they were going to real-time review. But creatively, it was very familiar in the sense of starting a library of gesture and the toolbox, let's say, for the animators to work with for the character. So you get to see Johnny as the rock star, you know, you hear about his military past, you know, and he's fighting for his survival. So he's kind of got all of these things leading into the moment of this guy. It's really a kind of an interpretation, because I think there's a Johnny Silverhand in all of us. He's got a lot of energy. He's got a good sense of humor, if not a little dark at times. He's very passionate. He cares. You know, it's he's kind of naive, but he's also super experienced in life. Yo estoy encantado de la vida viendo esto, for life. Es que me cae muy bien. Me cae muy bien. Habla bastante bien del tema, está enteradísimo de todo y habla súper fluidísimo de todo lo que hizo. O sea, no sé si sobre actuado, lo que dice. O sea, estaba mal el vato, como si fuera ahí. Estaba con él en un bar ahí, una chévere. Estaba mal, cabrón. And now they're after our souls. At least I believed in something bigger. At least I had a cause. What CD Projekt Red has shared with me in the way that they talk about the game and what I've seen is that it's got a lot of freedom. There's so many different paths that you can play the game on. But it's not just quests of paths. It's like, who are you? How do you want to play the character? If I gotta kill, I'll kill. If I need your body, I'll fucking take it. You can go into action, you can go into mystery, you can problem solve in different ways. And where you go in this world, there's so much detail and different things that you can go off into. Pasa que Keanu Reeves lo va a aparecer varias veces en el juego, como que va a estar ahí siempre, cuando vas a hacer una misión o estés ahí, como que te va a aparecer, te va a hablar contigo y te va a decir cosas ahí sobre la situación y todo, ¿no? Para que entres en el juego. A juego este va a querer Johnny Silverhand que seas como el héroe de la ciudad y que salves la situación. Y a mí me gusta eso,
There's a real drama to the game and emotional stakes to it. And then there's lighter sides to it. And of course the music, production design, technologically, how cutting edge it is. I don't think there'll be a game that looks like this. Yeah, it's intense. I take the driver, you get his sidekick. Bye-bye. ¿Qué dice, hombre? Let's Before go! we get into what it was like to actually work with Keanu Reeves, was it always him that you imagined as Johnny Silverhand? Was there anybody else that you ever considered having for the role? Yeah, Holly, it was a long, arduous, extended process to imagine what Johnny Silverhand is supposed to look like, what he's supposed to sound like, what he's supposed to act like. Everybody and their great-grandmother seemed to have an idea. And the process actually involved a lot of people. Game director, character artists, writers, marketing staff. I could go on. We cast a pretty broad net initially. We considered actors. We considered enlisting actual rock stars, band frontmen to play the role. At one point, we even toyed with the idea of taking and reviving a recently deceased, longtime luminary of the recording industry. Now, some might say that it was a pipe dream to assume that we could do that technologically or otherwise. Well, sí, porque una cosa es, aunque tengas el aspecto de un rockero así, ebrio y todo, una cosa también la actuación. Pues antes si ponían a un cantante a modelo así, que está bien para ser Johnny, pero si el vato no actúa bien, igual le iban a perder mucho. That pipe dream and raise you another, because one could easily say that it was a pipe dream to assume that we could successfully pitch to and ultimately enlist Keanu Reeves to play the role. Now I'm sure. O sea que buscaron y con todo lo que ellos pretendían que será el personaje principal, ¿no? El de Johnny Silverhand, pues le dio a Keanu Reeves. This is on everybody's mind right now, but what was it actually like to work with Keanu Reeves? Because even he said in the video, this was like nothing he'd ever done before. A question that I'm sure anybody who gets to work with Keanu has to answer, and I get where it comes from. Keanu is a consummate professional. When he's at work, he's at work. He's completely and utterly focused. To that work, he brings his talent, he brings his art, his technical skill, and overwhelming charm. And yes, the scale and the complexity were and are dazzling. Non-linearities, the variation in attitude, mood, emotion that are required to achieve them, they can be difficult to get your head around. And if you take all of Johnny Silverhand's bits, his screen time, it's like doing the equivalent of many, many feature film roles put together. And we covered all that in a handful of mocap sessions and under 24 VO recording sessions of 4 to 6 hours each. And that took focus, it took control, it took dedication, all of which Keanu provided in heaps. So tell us a little bit more about the character of Johnny Silverhand and why he's important to the story, but also why it's important to have him played by such a powerful personality. Okay, how do I do this without spoiling too much for gamers? In the broadest sense, I'd say Johnny Silverhand is a co-protagonist of the game rather than a sidekick. I mean, there are buddy bits in the game, but in the end, Johnny has an agenda and he pursues it, and V has an agenda and has to pursue that. And to get things done, V. Entonces sí, mire, entonces sí, lo que yo decía, haz de cuenta que Johnny Silverhand va a ser un personaje principal del juego. O sea, eres tú como tu partida, pues tu personaje, que es el que va a ser el héroe o el que haces tu historia. Y Johnny Silverhand va a ser el coprotagonista, el que te va a estar contigo como si fuera tu dúo, tu jugador cooperativo, pues que te va a decir qué puede hacer, qué no, y que te empieza a decir cuáles son sus objetivos y quién matar, ¿no? Entonces este factor va a ser muy interesante porque te puede cambiar esto del juego, porque tú pues a lo mejor tú tienes tu idea de cómo jugar, pero si yo le dice, ¿sabes qué? Tienes que matar a este güey acá, y a lo mejor te convence y le hay que matarlo, ¿no? Porque Johnny lo dice y hay que hacerlo, ¿no?
Entonces eso va a ser un juego muy interesante, eso porque te puede cambiar muchas cosas, pues está muy interesante, pues. ¿Cuál es lo que está raro? No sé cómo va a ser, porque hay tres facciones, pues entonces no sé si va a cambiar el factor en qué facción estés. Pero se supone, yo creo que a lo mejor no importa la facción que escojas, sino que lo que Johnny Silverhand te va a transmitir va a ser igual para las tres. Ya tú decides a lo mejor si hacer lo que él te pide o no, quién sabe, ¿no? Pero ya sea jugándolo. Some of the things they do are V's, and some of the things they do are Johnny's, and some of them are important to both. Sí, o sea, es lo que dice ahí, That que bonds gamers, I think, to both characters. Both characters' agendas become equally important. es que está bien porque Keanu Reeves es un personaje muy querido por el mundo y Cyberpunk es uno de los juegos más esperados del mundo. Entonces les viene como anillo al dedo al actor, pues porque si tienes Keanu Reeves a un lado que encara todo el juego, pues te va a caer muy bien. No es lo mismo tener, por ejemplo, ya tú soy un actor que yo sé que mucha gente o lo quiere o lo odia y no sé por qué, pero hay mucha gente que así es, ¿no? Es por ejemplo Nicolas Cage. Nicolas Cage es un actor que no te le cae bien. No sé por qué. No sé por qué un actor te puede caer mal, pero así mal de sentido de odiarlo. Pues hay gente que así es. Entonces, el Johnny Cage, pero Nicolas Cage tiene mucha gente que no le cae bien, que lo odia y así. Entonces, tenía Nicolas Cage a un lado y tú no eres de los de bando que eres un hate de Nicolas Cage. Pues el juego ya te va a saber igual, te va a sentir raro, pues. Entonces Keanu Reeves, pues no creo que necesita gente de Keanu Reeves, la verdad. O sea, no creo. Y la gente que tenga gente de Keanu Reeves, pues es gente que, pues, quién sabe, no sé por qué. O sea, un gente por Keanu Reeves que puede ser una persona que es totalmente humilde, a todo dar, que tenga un hate. O sea, no lo veo, pero si lo hay, es muy complicado, pues. Por eso creo que Keanu Reeves le viene muy al dedo, pues, al juego. Becomes equally important. O por ejemplo, por ejemplo, Johnny Depp también igual hubiera quedado muy bien. Johnny Depp también es persona muy querida y sobre todo más con lo que está pasando ahorita con Johnny Depp, con el problema de su esposa, pues hubiera quedado también como anillo al dedo Johnny Depp, o sea, hubiera quedado muy bien. ¿Qué otro actor muy querido por la gente? No sé, a ver, ¿qué te gusta? Por ejemplo, Tom Hardy, el de Venom o el de Batman. La gente le quiere mucho Tom Hardy y hubiera quedado muy bien. Tom Hardy, otro ejemplo. O el mismo que sale en Mad Max, en Doctor. O sea, o DiCaprio, por ejemplo, también quedó muy bien. O sea, esos motores que hay que ver. Pero porque ahí visualmente está la sensación, la gente lo adora y pues. ¿Qué más? Está putazo. Y aparte que le queda muy bien la personalidad y todo. Those characters understandable, Shrek. likable to them, lovable to them. With that understanding, even when they do something not entirely admirable or say something reprehensible, you stay committed, you stay involved, you stay bonded to them. And there's no denying casting a powerful personality, somebody who exudes charm by the truckload, helps to further all that. So Boris, can you tell us, like, what does Keanu bring to Johnny Silverhand? What Keanu brings to Johnny Silverhand is nothing more and nothing less than Keanu. I could parse that into a string of adjectives, but I kind of think that would be borderline insulting because it wouldn't begin to do him justice. To anybody who's seen the applicable movies, Neo is Keanu, Keanu is Neo. John Wick is Keanu, Keanu is John Wick. John Constantine, Johnny Mnemonic, Jonathan Harker, Johnny Utah, they're all Keanu. And to anyone who will play Cyberpunk2077, Johnny Silverhand will be Keanu. To my mind, at least, star power is a fact and an important. Sí, o sea, es que Keanu Reeves lo que tiene, que es tan buen actor, güey, que lo que le actúa, güey, es Keanu Reeves. O sea, él es como Johnny Depp o como DiCaprio, güey. Son tan buenos actores, güey. A Johnny Depp todavía puede haber decepciones en algunos papeles. Pero, por ejemplo, DiCaprio y lo que es DiCaprio y este güey, lo que tienen que todo lo que actúa, güey. Tú sabes que es Keanu Reeves o DiCaprio, güey. Pero son tan buenos, güey, que los personajes se adaptan muy bien a ellos y la hacen muy bien. Pues, ¿cuántos años tiene Keanu Reeves? Yo creo que ha tenido unos 50, por ahí 52, 51. Ya está betarro. Nada más que está muy conservado el cabrón. Para la edad que tiene, también conservado el güey. Parece como de 40.
broad sections of the audience out there. So, can you give us more claro. information about Sí, the sí, process? eso es lo que tiene, pues, que te la crees. O sea, todas las películas que he visto, y a la neta no sé qué tiene que ver Reeves, güey. Tiene algo, no sé, pero todas las películas que él ha hecho, la mayoría de películas que él ha salido son grandes películas, güey. El abogado del diablo, güey, peliculón, güey. El Padrino, güey, peliculón. Matrix, peliculón. ¿Cómo se llama esta película? La alta velocidad, creo que se llama en español, güey. Máxima velocidad, ¿cómo se llama? Que es un camión que tiene una bomba y que va corriendo y no puede frenar el camión porque puede explotar, ¿no? Sale con la Sandra Bullock, también peliculón. John Wick, también peliculón. La de John Constantine no es tan buena, pero es una película entretenida y está bien. ¿Qué más, güey? La de... es una película de amor, güey. Se llama... Agua de la Casa del Lago, se llama, güey. Sale con la Sandra Bullock. También es una buena película, güey, romántica, güey. Está bien. Bueno, ni tan romántica, es como... está como... Sí de amor, pero tiene un pedo así como también medio desamor, güey. Tiene esos polos, güey. De amor es amor. ¿Qué otra película sale? Keanu Reeves es buena, güey. Bueno, son las películas que se me ocurren, güey. Y pues son grandes películas, pues la verdad. O sea, tiene suerte que la película es muy buena, güey, y aparte que su actuación es buena también. Pues ha tenido la suerte, pues, de que le ha tocado buenas películas. Porque hay actores, güey, que son tan buenos, pero a veces que la película no es tan buena. Pero la película suele ser espalona, pues. Y Keanu Reeves ha tenido suerte que ha sido buenas películas. Of motion capture, right? Because we saw you in the video, you know, doing some of it, but really, how does it work? But I wish I could, Holly, but I'm really no mocap expert, and I can basically tell you what the day looked like, what the process looked like to me. To me, it was a fine day in LA, and I put on a wonky-looking bodysuit with globules all over it, and I put on the head cam, and then we proceeded to block and then play out scenes between V and Johnny, and we did it over and over and over again. As we did that, I must have poked Johnny in the chest hundreds of times, and I must have yelled "fuck off" at Johnny 35 times, you know. Well, I never expected to be doing any of that. No, I never imagined I'd be doing any of that. Well, Boris, thank you so much for joining us. Sí, porque me supongo que, o sea, lo que pasa, bueno, lo que entiendo ahí es que John Silverhand ya tiene un guión programado y el de V no, pues hay muchas variantes por el tipo de guión. Entonces tiene que repetir muchas veces lo que va a decir, porque en cada cosa que tú escojas en el guión del juego, pues va a ir cambiando lo que diga el personaje, pues porque supuestamente habla, pues el protagonista, pues como Job de Rivia o así, pues que habla, ¿no? En el guión, o como por ejemplo así que Valhalla, pues habla Eivor, ¿no? Pero supuestamente como es un juego de rol, mucho guión va a ir cambiando en el que tú escojas, entonces tienen que repetir una que otra vez los guiones, ¿no? Para que quede bien. Sí, se sabía. Hola, Papa. It's quite iconic. So whenever I talk to you, I feel like I'm in a trailer. It's amazing. It's not all that. It's not all that, Holly. Thank you. Well, from Soviet-era synthesizers to body heat radio, it's time to explore the original score and just some of the radio stations you'll be listening to when you're driving around Night City. Score is the main vessel of emotions in both movies and video games, and Cyberpunk2077 is no different. It actually took us a long time to find the right color. Getting that sound together is almost as important as the actual look of the game itself, because music is really helping you feel this emotional connection to the game. Score de la música del juego, ¿no? Was to take the cyberpunk genre out of the 80s and give it a 90s. Pues la música se puede, ya hemos escuchado alguna la banda de Samurai que tiene varias letras ahí del juego. Pero en el playlist que está en Spotify de Cyberpunk
hay canciones que salen en el juego. O sea, aparte de la Samurai, vienen otras canciones que también van a salir. Y muy buena música, está bastante bien. Me gusta mucho. Es como de electro rock. O sea, electrónico, pero con un especie de rock y hay una que otra como un poquito de pop. Está bastante muy bien, está bastante bien la música de Cyberpunk, muy buena. The aesthetic of the game. When I read the brief, I was like, oh, this is going to be great. I can be myself. I can make music, and it comes from an honest place. I love the fact that the music in this game is so very mira, cosa curioso. some tracks that are super. Cosa curioso. Si no me recuerdo, Tina Guo, ella salió en un Wars de League of Legends. Creo que fue del 2013, me parece, 2013-2014, no me acuerdo muy bien. Ella salió, creo que es ella, no estoy muy seguro, pero se parece muchísimo. Ella salió en un concierto en los Wars. No me acuerdo qué canción fue, pero salió ahí. Si no me acuerdo, la busco para estar bien seguro, o sea, seguro de ella, pero creo que es ella, se parece mucho a la que salió. Super dirty, super heavy, and then we have some tracks that are very beautiful and y sí, igual también tocaba el cello. So it's been, igual. Por eso digo que siento que es ella. The sound and the style. Se llama Tina Wu, lo va a tener que buscar. It's my first time actually doing any drum tracking for a video game. It's been really exciting. It's been a lot of fun. It's all about making you feel like a perfect killing machine, because that's what you are basically. Well, I can do that all day long. So you'll just have to tell me what you like and what you don't like. Cool. Okay. It's not going to sound like one thing, depending on what part of the city you're in. We basically scored every quest pretty much with custom assets created specifically for that quest. We ended up having over 7.5 hours of music in Cyberpunk. Working on Cyberpunk has just been insane. I can seriously say that I've never worked with such a bunch of mad people in my life, and mad brilliant. Sí, es espectacular el juego. Ese lo tengo 120p en el stream, pero yo creo que veo 1080 y se ve. Geek shops or their vintage synthesizers like this Polyvox. I really hope all this effort put into creating this score pays off with satisfying and enjoyable listening and gaming experience. Soundtrack. Hello, Night City. What's shaking, Night City? Good morning, Night City. Night City. Yo, man, Stan here. Ooh, I love this town. Love it like you might love a mother who popped you out on the steps of an orphanage once and now stops you to ask if you got a smoke for her. And now, a shout out to all the lowlifes over at the Atlantis. Ladies and gents, here's that all-time classic in Night City. Sí, es un juego de roleplay, es un juego larguísimo, Soundtrack is one of the key elements we use to build. Yo creo que el juego fácil va a durar entre... O sea, lo mínimo va a ser 30 horas, lo mínimo. Y de ahí, güey, yo creo que unas 100 horas, güey. Porque son los microhoras de Witcher 3. The Witcher 3 es un juego... Si lo juegas completo, es un juego larguísimo, güey. De 110, 120 horas, güey. Yo creo que va por ahí, güey, si no hace más. Está bien, porque este juego lo va a pegar mucha caña, este juego, mucha caña, güey. Lo voy a destruir todo, güey. The soundtrack for Cyberpunk is pues el de bajarla lo estoy tratando de terminar el juego, porque si no juego bajarla ahorita no lo voy a terminar y lo voy a dejar ahí. 150 custom genre bending tracks, all waiting for you to discover them by yourselves. You know, the reason I want to be a part of Cyberpunk is, well, basically I know The Witcher is super sick, and then I actually got to play a preview of the game, which was fucking incredible. Está presumiendo que ya jugó la beta del juego, el de Cyberpunk, que le encantó a la morrilla, presumida, deja la chingada. I was kind of imagining what it would be like being a character in that game. The person that's a musician in this world in this time has grew up in that space. This isn't just some fun shit, there's also an intellectual and spiritual history to
this world that's been O constructed. sea, que son todas las bandillas, ¿no? que están involucradas en el juego, pues. Toda la experiencia del juego, la música y todo. For those of you who can't wait to hear more from our composers, we're going to be releasing a special 6-track Aquí no me dice que se lo acabe en una semana. EP featuring tracks from the game's original score onto streaming services for you to enjoy for free, and they'll be live at the end of this episode, so you can give them a listen later. In addition, if you're planning on live streaming Cyberpunk, or if you just want to make videos, we want to introduce you to a new mode that will allow you to disable certain copyrighted tracks. We know that for content creators, licensed music can sometimes be problematic. So with this new mode, you'll be able to disable a small number of selected tracks which could cause issues. Por ejemplo, si yo quiero transmitir este juego y subir a YouTube, puedo cortar la música que me dé copyright. Replacing them with a different song, helping to avoid. Aquí ya sabes. If you're going to be live. Cosa de escuela, tiene que estudiar y por eso no anda aquí. Pero según me tiene de solo chat o solo audio, así me puso. Streaming from console, this will start automatically, but you can toggle it on and off in the options as needed. And for PC players, you'll be able to turn it on and off in the game options. Don't forget, as with all episodes of Night City Wire, if you're tuning in late or if you just want to watch anything again, we will be uploading everything to our channels soon. Now from Polish to Chinese. When Cyberpunk launches, it will have VO in 10 different languages. So we're going to take a closer look at the Jali technology, which is ensuring each and every one is as authentic as possible. So hi, my name is Sarah Watling. I am the CEO of Jolly Research in Toronto, No sé, tengo cuatro personas en directo. A little bit about Jolly software and Jolly in action within the world of Cyberpunk 2077. Maintenant, tu vas répondre à mes questions honnêtement, sans détour. Rayfield's mine. Скажи заплатить 2 раза, заплатишь 2 раза. Jolly is a suite of tools and a suite of services that result in what we think is the coolest and best and highest quality facial performance on characters. Oh, is that supposed to sound familiar? It's automatically generated on a face based on audio dialogue, audio speech from a voice actor. Slow, deep breaths. Your cortisol and adrenaline spiked, but the soft activated your hormone blockers. Nothing happened. You're alive and well. What Jolly tries to do is it tries to get to the root of what is being expressed in the vocal performance and put that on a 3D character. That's Rogue. Best fixer in all of Night City. There is just an incredible amount of performance in this game. Sure. O sea, te cuenta que le metieron un software al juego para personas que puedan hablar en todos los idiomas y que la cara reaccione a las palabras. Eso está muy inteligente. Allows you to animate over and over and over again at tremendous scale. No por nada, este juego tiene 8 años de desarrollo, pues. In the game of se nota que el año que tiene trabajado, ¿no? All of the languages that the game has been localized for. Ahora escúchame bien. Este mierdas de Anthony Gilchrist. ¿Es tu contacto? ¿Hat Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Espero que esté en español latino, que lo dudo, ¿no? Pero si no, pues lo voy a jugar en inglés. Instead of issuing a set of commands that redo the animation, instead you click an attribute going from, in this case, mumble to shout. Es que no sé, mira, a mí el español castellano no se me hace, o sea, hay unos doblajes, pero cuando doblan el español castellano al inglés, que es directo, hay palabras que las dicen muy raras, a veces no se entiende muy bien lo que quieren decir, güey. Y no sé por qué latino tiene, bueno, a lo mejor porque es nuestro idioma, ¿no? Bueno, acá nuestro acento. Pero siento que latino trata de pronunciar las palabras mejor, güey, al inglés, güey, que el mismo español, pues, el castellano, güey. Siento que el latino como que mezcla bien el inglés con el español y eso se entiende muy bien. Y a veces el español como que no. Entonces, está raro, pues. You walk. You breathe. If the lip sync is right, you don't notice. If the faces match and
match the Pero si yo quiero You don't jugar en notice inglés, si the no physical tiene advantage latino, of lo voy a the jugar en game, inglés. how much you care about these characters, and what you're going to do, and that's what we want. That to me is that's the sizzle. Don't you know you owe the sheriff a word when you pay his town a visit? To tell him what's brought you here. Maybe even over a cup of coffee. Échale. Now we're excited to reveal Entonces digital vamos por and revelar las in-game recompensas rewards digitales for Cyberpunk y las del juego de Cyberpunk 2077. 2077. It's our way of saying thank you for your support. Now, every copy of the game comes with digital downloadable goodies such as the art book, the original score, and a digital comic, all from the Cyberpunk Esa a mejor un día la compro, pero ya después. You can also Como esa la sigue vendiendo con el tiempo. O 2077. sea, no, bueno, me la For vendiendo con example, bala. you could be rocking the Wolf School jacket for simply connecting the game to your GOG account. And if you have other CD Projekt Red games, such as The Witcher or Gwent, you can get even more. And it works both ways. If you connect the game to your GOG account, you can also unlock special in-game items for Gwent, the Witcher card game, such as the samurai-inspired card and coin back, and the breathtaking title. Now, this new O sea, en pocas palabras, pues si tienes en PC, tienes el de Wish, el Gwent, todo, tienes la plataforma de GOG donde está el juego de Cyberpunk y de Witcher, pues si, o de Gwent, el de juego de cartas, pues se van a sincronizar los juegos, pues para que te recompensa, ¿no? De jugando Cyberpunk, pues te dé una camiseta con el medallón de Reeves, o sea, cuando de Gwent, tiene así como la contraportada, la carta, ¿no? De Samurai, así, ¿no? De Cyberpunk y así. Is Está bien. for everybody. No matter which platform you're playing Cyberpunk O sea, on, cualquier persona que you'll be juegue, able to los get artículos digitales, efectivos sean suyos. O sea, no importa la persona que juegue, pues te van a sincronizar las cuentas, pues para que puedas tener recompensas. in the future, and we'll have more information on my rewards soon. As always, don't forget that if you've missed anything or if you just want to watch again, we will be uploading everything to our channels soon. So before we take a look at that new gameplay trailer, we just want to reveal that a number of games media from all over the world have been playing Cyberpunk 2077, and you'll be able to read their latest impressions when this episode of Night City Wire finishes, so you can go and check them out. So now, let's wrap up this episode and take a look at that brand new gameplay trailer. Vamos a ver. A ver, viene el tele ya. The gas are locked on us. Engine's been hit. De cómo juego, ¿no? O sea, ¿qué tal? Red presents. At CD Projekt Red, we dedicate ourselves to telling immersive stories. Yet with every new project, we set out to make our games bigger, more complex, deeply engaging. Come on, V. Let's get you home. Cyberpunk 2077 marries exploration of a vast open world with kinetic combat, story-changing player choices, and robust character development, all to bring you into our vision of the dark future. You ever feel like the city doesn't give you a choice? You either burn alive in it, or you never existed at all. The year is 2077. An economic crisis culminating in nuclear conflict has left America in pieces. With most of the continent degenerating into lawless war zones, people from all over have converged on the already overcrowded Ah, sí, bueno, pero ya lo vi. No te veas, por favor. Night City, one of the world's last great megalopolises. A hub amassing the best in resources and know-how, and home to manufacturers of cutting-edge technologies, Night City continues to offer the promise of a civilized future. What? No, this isn't happening. Oh, but it is. But in the city's streets, a merciless struggle for power rages. Gangs, corporate agents, hustlers, religious cultists, politicians, and all manner of criminals strive to outplay one another. Ordinary people get caught in the crossfire. Looking for justice. In Night City, I seek revenge. Much more feasible here. In this world, consumed by never-ending conflict, sometimes only an outsider will get the job done. Elizabeth tells me you have answers for us.
I'm all ears. And that's you, an urban mercenary, a cyber-enhanced gun for hire. You seem to understand each other. Take this, too. As a mercenary, you swear no allegiance. You've chosen the outlaw life and trust that your abilities will carry you up Night City's ruthless, underground social ladder. Heart of Night City. That's it right there. To thrive as a merc, you need the right combination of gear, skills, and reputation. Dex had a load to say about you. I hope he wasn't overselling. With the money you earn, you can turn yourself into a living weapon, buying guns and enhancements in the hundreds. As you roam the city's streets, you gain the experience you need to upgrade abilities and acquire perks. Combine the right skills and gear to create a gunslinger with inhuman reflexes. A stealthy netrunner with command of all surrounding tech. Control de camas, hackeos. Or practically anyone in between. Este juego va a superar todo lo que he jugado de este tipo de juego de roleplay, va a superar todo, o sea, lo va a mejorar, los hackeos, pirateros, el sigilo, todo, o sea, va a estar, es otro nivel esta Mario. In Cyberpunk 2077, you steal a prototype biochip that can set you up for life. Being filthy rich. Muy bien. When its sealed container is ruptured, the only way to prevent the biochip from failing is to slot it into your head. It turns out it contains the digitized soul of Johnny Silverhand, a dead rocker boy with violence on his mind. You mean to say there's an actual terrorist in my head, right now? He's out for revenge. Aims to bring down the megacorp that made the chip. Do whatever it takes to stop him, defeat him, gut him. What is in your head can shift the balance of power in Night City. The high and mighty will do anything to lay their hands on it. Told you I'd end you someday. The choices you make will shape your story and determine how events unfold. V, you gotta take him down. That's why we're here. But not everything in Night City is a matter of life and death. Sí, Sometimes it's about style, la de choosing la John look, Wick. your ride, your pastime, who's at your side. Choosing how you spend your dirty money. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Muy bien, el juego se ve increíble el juego. Para lo que se perdió la key ahí. Cuando cuenta que Johnny Silverhand, que es el Keanue Reeves, lo va a estar siguiendo durante el juego. Lo va a estar ahí diciendo qué hacer y qué no hacer. Este va a ser como una especie de héroe de la ciudad. Entonces él ya está muerto, lo mató uno de los villanos del juego. De hecho no me acuerdo qué le pasó, pero ya hasta que vi el gameplay me acordé. Hay una escena que sale el enemigo que lo mató. Tiene un nombre medio raro, güey. Es como un cyborg, güey, así grande, güey. Él lo mata, güey, porque el Johnny Silverhand buscaba la justicia y reivindicarse y tal. Entonces este güey pues no lo dejó, lo mata. Y Johnny Silverhand aparece como holograma, ¿no? Entonces él te guía pues para contar el propósito de destruir el chip, ¿no? Mi duda es que si esto no afecta la facción que escojas, es lo que no sé todavía, porque ya estoy ya jugando, ¿no? Pero de que Johnny Silverhand te está apareciendo cara, te va a aparecer y te va a estar diciendo qué hacer y qué no hacer. Va a estar interesante. Bueno, ya vimos el gameplay. Hay otro gameplay ya para terminar. Que este me interesa mucho verlo. Déjame ver dónde está, mira. A ver si lo pusieron aquí. Hijo de eso. Es que había un tráiler, güey. Y que no está. Aquí está. Eso está. Ya para terminar, es el último tráiler que mostraron. Esto lo mostraron en la semana, güey. Es el juego como se ve en una Xbox One y en una Xbox Series X.
O sea, el Xbox One X y la Xbox Series X. Me interesa porque, aunque yo tengo la Xbox One S, se va a ver como la One X, pero debe de que sea 4K, va a ir a 1080. O sea que se va a ver casi más o menos parecidón. Se va a ver parecidón. Nada más que se ve un poquito más, la resolución un poquito menor, pero igual se va a ver bien. Y la Play pusieron. La Play no. No, porque como CD tiene alianza con Microsoft, esto solamente hay publicidad o sea, se puede ver, o sea, no van a hablar de Xbox. Hello and welcome to a special Night City Wire video that we've had a lot of requests for. O sea, no, con CD nunca sabe de publicidad de PlayStation, al menos de que haya intercambio de marketing, pero mientras tanto se puede ver con Xbox siempre. To bring you Xbox One X and Xbox Series X gameplay. The gameplay footage starts with a quest line called Automatic Love, where V is attempting to hunt down a missing person. No, estoy ocupado ahorita. Sí, le gustó mucho. De hecho, aquí lo tengo. Aquí, déjalo. Aquí. No le hagas caso. Sí. Via any means necessary. Now, in the interest of time and to avoid spoilers, we have edited this footage, but it does mean that you'll still have esta es la versión de la Xbox One X, que es la que me interesa a mí porque hace a ver en mi Xbox One, pues, o sea, a ver, va a quedar un poquito menos resolución, pero va a ver parecido. And you can check in the corner to see which one you're looking at. Aún así se mira bien. Obviamente no es igual cuando tú transmites de consola a computadora, a una computadora o un streaming, baja la calidad. Obviamente baja, ¿no? Pero aún así se mira espectacular el juego. Este juego, algo, güey, que me gusta mucho este juego, algo que me encanta, güey, que ignora, güey, todas las ideologías de género, todo lo políticamente correcto, güey, todo lo ignora, güey, o sea, se dejó de estupideces, güey, y a disfrutar, güey, no importa la cultura que sea, no importa la ideología que sea, tú juega y se acabó. Muy bien, interesante eso. Mira bastante bien el juego. Y esta es la versión de la Xbox Series X. Realmente se ve un poquito mejor, güey. Se ve más fluido el juego, un poquito más fluido. Nomás que no se nota bien por el video. Pues mira, aquí el problema es que está en 1080 y a 30 frames, no está a 60. Pues la fluidez no se puede notar al 100. Pero si llegas de buen ojo, pon atención, si se ve un poquito más fluido en la serie X. Pero la calidad de las dos se ve, vamos, o sea, están bien las dos. La serie es un pelín mejor, pero ahí está, ¿no? Están las dos. Y aún así, el juego se mira increíble y de siguiente generación. ¿Cuál piso? Ahí está Keanue Reeves. What have I missed this time? Enlighten me. Ah, no lo vi. No coincidence we already saw 2 tiger claws. They must control the building. I think Judy's lying. Why? Little something called intuition, V. Ever heard of it? Oh, so what you meant to say was you're full of shit. Got it. Se mira todos los reflejos de todo. Se ve parejo, güey. Oh, se ve que le metieron mucho. Le metieron mucho años de trabajo a este juego, güey. El comercial. Es el que sea Ronaldo.
What will you have? Anything, whatever stands to fuck me up the quickest. You better keep this short and sweet. 2 brainwashed sex zombies in a single day is too much, even for me. Es lo que le digo que le va a parecer mucho Johnny Silverhand. Ah, mira, el vato era. Es lo que le digo, güey. Not really sure, don't have your details? Sorry, no idea what I'm supposed to do. Yeah, I have that bike. I know it. What? No clients allowed in here. Balazo. El oro de Xbox, ¿no? Para que sea veredicto, ¿no? Que realmente está jugando una Xbox, ¿no? También, ¿cómo se la versión de One X? Güey, se mira espectacular, güey, ¿no? Este juego va a estar muy bien, güey. Va a estar increíble, güey. El arte conceptual que tiene, güey, todo, o sea, el diseño artístico, todo, me encanta el juego, está muy, no sé, parece muy original, güey, todo. Aunque está basado en un juego de mesa, lo que tú quieras, pero, o sea, está hecho así, güey. Está bastante bien. El piso, no, se ve increíble, güey, todo se mira muy bien, güey, el piso. Las calles, las casas, los edificios, los antros que salen, todo, güey. Y luego salen los barrios, güey. Salen los barrios de barrio chino, los americanos, todos se mira muy cabrón. Cómo resaltar la luz, güey. Está muy bien todo. Well, what do we got here? And you just the cutest thing. If you're looking for a release, I just might be your man. Kindly get the fuck out of my way. You hear what this bitch said to me? Best watch your tongue. I'd say it again. Está gracioso esa escena, güey. Your little skull sponge can't Estaron a balazos así. Mira, mira cómo le pega el piso de la escopeta. Un poco malillo, ¿no? El güey que está jugando. Le está apuntando así, pum, le pega abajo. I'm more than a chop doc. See, I know what people truly want. Mira, el batillo. Flattered, praised, patted. To feel like they deserve it. Of course. I can't remember each and every one. Ok, le digo, mira, este juego, mira, así. Even if it's a specimen as sin pedo, mira. Sin ideología de género y esas babosadas, mira, a gusto el juego, haciendo sus cosas como ellos quieren. Nada de que dame lección de vida, enséñame cómo vivir, mi madre. Tú juegas, acabó, olvídate de las babosadas. No, lo van a hacer cirugía, ¿no? No sé. Como se ve el vato, ¿no? Se ve bien raro el güey de la... Tiene como una máscara ahí medio rara. Me dolió ese güey.
just to remind everybody that when Cyberpunk launches, it will work. Ahí está. Uf. El juego se mira. No sé, güey. Está en otro mundo esa madre, güey. Ya está. No, lo está como metiéndole algo. Sé como que están metiéndole algo, un experimento o algo ahí. Ahora están haciendo pues el vato ahí. They got our lock on us. Engine's been hit. Get us out of here. I'm losing control. Después de LOL, estuve a... ¿dónde fue? A Antier, tiro una pilla para ver qué pedo, y está todo raro. Me ocuparía jugar un día, un domingo, jugar yo solo, aprender la tienda y luego hago un stream de ese pedo. La tienda, porque está todo raro. O sea, se parece mucho la tienda de Dota, güey. Y siento que ahí la cagó Rayos, güey. Como Dota, güey. Para alguien que experiencia como yo, que ya tengo jugando ya 7 años, pues se me hace rápido aprender, güey. Pero alguien nuevo se va a hacer pelotas ahí. The year is 2077. Porque apareció más la presentadora que mi pareja. Todo pareja. Está loca. With most of the continent degenerating into lawless war zones, people from all over have converged on the already overcrowded Night City, one of the world's last great megalopolises. A hub amassing the best in resources and know-how, and home to manufacturers of cutting-edge technologies. Night City continues to offer the promise of a civilized future. What? No, this isn't happening. Oh, but it is. But in the city's streets, a merciless struggle for power rages. Gangs, corporate agents, hustlers, religious cultists, politicians, and all manner of criminals strive to outplay one another. Ordinary people get caught in the crossfire. Looking for justice. In Night City, I seek revenge. Much more feasible here. In this world, consumed by never-ending conflict, sometimes only an outsider will get the job done. Elizabeth tells me you have answers for us. I'm all ears. And that's you, an urban mercenary, a cyber-enhanced gun for hire. You seem to understand each other. As a mercenary, you swear no allegiance. You've chosen the outlaw life and trust that your abilities will carry you up Night City's ruthless, underground social ladder. Heart of Night City. That's it right there. To thrive as a merc, you need the right combination of gear, skills, and reputation. Dex had a load to say about you. I hope he wasn't overselling. With the money you earn, you can turn yourself into a living weapon, buying guns and enhancements in the hundreds. As you roam the city's streets, you gain the experience you need to upgrade abilities and acquire perks. Combine the right skills and gear to create a gunslinger. A stealthy netrunner with command of all surrounding tech. Estamos muy jóvenes para yo ando por eso. Mejor disfruten la vida y los videojuegos y del entretenimiento. In Cyberpunk 2077, you steal a prototype biochip that can being filthy rich. When its sealed container is ruptured, the only way... Bueno, vamos a... Vamos a jugar un poquito antes de irme. Vamos a jugar un poquito Assassin's Creed Valhalla. Ya para terminar la noche feliz con el... Contento con lo de Cyberpunk. Me gustó mucho, el evento estuvo muy bien. Estuvo bastante bien. Ya terminaron con todo. O sea, los cinco episodios que vimos, los 5 estuvieron excelentes. Los 5 episodios lo vimos muy bien. Mucho gameplay, música, las actuaciones, performance, la recompensa. Vimos todo, ¿no? Y está bastante bien. Y pues el gameplay está muy bien. Se ve que el juego está muy optimizado para Xbox. Eso a mí me viene bien. Si no habla del Play, a mí no... Porque como no tengo Play, pues no me interesa, ¿no? O sea, y hablando de Xbox, pues
yo feliz de la vida, ¿no? Y con Xbox One, pues pasa que respiro, ¿no? Que vamos a poder disfrutarlo bien. Así que no hay problema. O sea, podemos tener la serie X para disfrutarlo, pues. Eso es lo importante, pues. Bueno, déjame capturar juego.